Jan Willis, por conectarte esta mañana con nosotros. Hola, Jan. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Yo voy a pedir disculpas porque no hablo castellano, hablo portuñol. Entonces espero que yo me haga entender en esta mezcla extraña entre portugués y castellano. Gracias, buenos días a todos los que están participando, a tus ouvintes o seguidores, como decimos ahora. Estoy aquí para hablar contigo sobre ese tema tan preocupante que es la violencia política perpetrada por la extrema derecha contra lideranzas de minorías, contra defensores de los derechos humanos y más que, bueno, y una violencia política que tiene no solamente la característica de las amenazas de muerte propiamente dita, sino también la destrucción de la reputación por medio de la mentira sólida y campañas de difamación. Se te entiende muy bien con tu portuñol, así que te agradecemos también. Y si tú no nos entiendes algo, nos preguntas y tratamos de que podamos comunicarnos bien. Vale. Me encanta, entiendo que estás hoy en España justamente haciendo un estudio sobre estos mensajes de odio y lo que se provoca en las redes sociales. Yo como comunicadora, tú también eres comunicador, ambos estuvimos en programas también de otro estilo de entretención. Entiendo que tú estuviste también en Gran Hermano, en un reality. Y a veces yo creo que este cruce que nosotros tenemos desde la política hacia la entretención nos hace entender bastante bien ese lenguaje que se está utilizando en las redes sociales. Pero lo difícil es entender cómo enfrentar esas mentiras, esos mensajes de odio. ¿Qué es mejor a veces? No sé si pasarlos de largo, burlarlos de ellos, o de frentón, decir, de frente, digamos, decir, esto es mentira, esto no es real, y me están tratando de difamar. Son como que la solución todavía no la veo, ¿no? No sé cuál es. No sé si tú has llegado a alguna conclusión o también estás todavía analizando. No, estoy todavía analizando, pero hay cosas que podemos hacer, ¿no? Estamos lidando con un cambio muy profundo en las estructuras de comunicación que tiene repercusión en nuestras estructuras cognitivas. Las campañas de odio y de mentira llevadas a cabo por la extrema derecha interpelan a los sujetos en prejuicios que ellos tienen muy arraigados, como decir, estão com prejuízos que são muito profundos e muito inconscientes, não? Que então os sujeitos têm prejuízos acerca da raça, acerca da sexualidade da gente e a direita ha encontrado uma maneira de interpelar a esses prejuízos que tem que ver com o modelo de funcionamento das plataformas de comunicação. Então, Facebook, Twitter, Instagram operam a partir de um algoritmo, não, que vai construindo em torno da pessoa uma burbuja em que ela consome o mesmo conteúdo, habla com a gente que pensa igual, e este algoritmo entende cada vez mais como a mente, a psique desta pessoa funciona, quais são seus medos, quais são suas fragilidades. Assim que a extrema-direita ha dirigido propagandas específicas a estes grupos de pessoas ou a esses indivíduos, não? Então, é difícil para nós outros que somos as vítimas da mentira nos quedarmos de braços cruzados. Temos que fazer algo. Então, sim, devemos desmentir sempre, não podemos deixar que uma mentira siga sem um contraponto. Aunque este contraponto não tenha o mesmo alcance, há que pôr o contraponto em circulação. A segunda coisa é acionar as instituições que estão funcionando, as instituições democráticas. Então, sim, há que fazer denúncia à polícia para proteger a sua reputação, para que sepam que tu has tomado uma decisão contra esta mentira, uma decisão formal. Então, há que sim fazer um boletim de ocorrência na polícia, há que processar a gente, sobretudo a gente que
tiene el deber de ser responsable. Entonces, los actores políticos que saben que están perpetrando una mentira, que están divulgando una mentira, estos tienen que ser procesados. Entonces, en Brasil, yo procesé a más de una decena de personas que compartillaron en sus medias sociales mentiras sobre mí. Perfecto. Entonces, mira cuál es la estrategia. No es procesar a toda y cualquier persona que replica la mentira, pero personas que son claves en esta economía de desinformación. Entonces, claro, políticos con cargo, personas de la prensa, personas con visibilidad que compartilham a mentira aunque sea procesada. Después, não comente a los insultos, ¿no? Si la gente se pone a insultarla en Twitter, por ejemplo, no comente a este insulto. Porque cuando comentas, tú estás dando una información al algoritmo. Entonces el algoritmo sabe o que te afecta. Y por tanto, los perfiles robots te atacarán justo en este punto, poniendo ofensas que te desestabilizan emocionalmente. Entonces, lo que puedo decir es que tú no debes curtir, no debes comentar, no debes sequer bloquear. En Twitter, silencia apenas. Vai al botón de silenciar, claro, y lo silencia. Perfecto. Es importante. Ahora, el tema de desmentir es fundamental. Hay que desmentir, hay que poner la verdad en circulación. Aunque la campaña de odio tenga más plata, y claro, la extrema derecha viene poniendo mucha plata en sus campañas de odio, como se pasó en Brasil, ahora está se pasando en Chile con este candidato nazi, ¿no? Aunque ellos ponen plata, nosotros tenemos que poner otros discursos en circulación. Y tenemos que ser pedagógicos, sobre todo pedagógicos, porque hay una generación que no sabe lidar con los medios sociales, ¿no? Y que cree que todo que está en la internet es verdad. Entonces, tenemos que ser pedagógicos y también nos apropiar de un lenguaje más, ¿cómo decir?, de entretenimiento, la lenguaje del meme para ser el desmentido, ¿no? Voy a dar un ejemplo para ti. Había un meme que circulaba muy a menudo en las medias sociales en Brasil, que es Batman dando una tapa en la cara de Robin. Sí, claro. Sí. Claro, acá también, sí, se usa mucho ese meme. Sí. Exacto, es un meme. Entonces, por ejemplo, yo puse en circulación un meme que empezaba así. Robin decía, bueno, ¿has escuchado la última cosa que hizo John Willis? Entonces Batman lo daba un tapa y decía, para de creer en fake news. Eso es una mentira. Bueno, entonces hay que utilizar este lenguaje, ¿no? para poner la verdad en circulación. Muy interesante. Qué bueno eso. Utilizar finalmente su mismo lenguaje. Claro. El mismo lenguaje que ellos utilizan. Totalmente, estoy pero muy de acuerdo. Jan, gusto en saludarte. Muchas gracias por estos minutos que nos estás regalando, que son miel pura. Nos da muchos elementos interesantes. Pero tú que fuiste víctima de amenaza, que tuviste que irte de tu país, que pertenece al mundo de la diversidad sexual también, me gustaría que nos pudieras retratar cómo esta odiosidad fue creciendo progresivamente en Brasil, porque te digo, acá también ha habido polémica. Es cierto que la gran mayoría de la comunidad de la diversidad sexual apoya a Gabriel Boric. Han habido casos también de otras personas de la diversidad que apoyan a Kast, lo que ha sido muy controversial. Ha generado esto mucha polémica acá. Y ellos no ven esta amenaza. Otros se la tratan de ilustrar, pero como que se resisten. ¿De qué manera funciona esto para que tú le puedas explicar a la gente, particularmente al mundo de la diversidad? Bueno, la extrema derecha, no voy a hablar de Brasil, ¿no? La extrema derecha en Brasil empezó a unir a la gente, ¿no? A catalizar los odios a través de este tema de la sexualidad y del tema de género, ¿no? Empezaron a propagar a producir una histeria colectiva acerca del futuro de los niños. Entonces empezaron a distribuir, a compartilhar en las redes sociales la mentira de que había un kit gay, ¿no? Un material que iba a convertir a los niños en homosexuales, ¿no? Y decían que, por ejemplo, los hospitales irían cambiar el sexo de los niños obligatoriamente, caso el PT venciese las elecciones.
claro, estas mentiras son estúpidas para nosotros que las escuchamos y decimos, bueno, no hay personas que van a acreditar nisso. Pero sí hay personas que van a acreditar, porque esas personas llevan consigo prejuicios acerca de la comunidad LGBTI. Entonces, cuando mira a una noticia de esa, piensa inmediatamente en sus propios hijos, ¿no? Y dicen, bueno, no quiero que mi hijo sea homosexual, ¿no? O no quiero que mi hijo cambie de sexo. Entonces, aunque la mentira sea absurda, va movilizando un prejuicio, una mentalidad que está ali inconsciente y que la propia persona no sabe. Y claro, estamos viviendo un momento de muchos cambios no mundo, ¿no? Muchos cambios tecnológicos, cambios climáticos, hay inseguridad acerca do empleo, de la renta. Entonces, todo eso pone a la gente muy vulnerable como dizer, manipuladores como Cast, como Bolsonaro, claro. Porque es muy fácil para esa gente creer que la solución está en culpar a alguien, ¿no? Entonces, en vez de mirar que Chile enfrenta un problema serio que tiene que ver con la economía mundial, que tiene que ver con los cambios climáticos, que en vez de encarar que la violencia es compleja, no. La gente prefiere creer que existen culpables. Entonces, los culpables son los inmigrantes, los culpables es la comunidad LGBTI. Y esta economía psíquica es muy buena para la gente, porque ella piensa, bueno, si ponemos límite a los homosexuales, todo estará resolvido, ¿no? Cast ofrece soluciones muy simples, muy sencillas, no soluciones complexas. Y todos los autoritarios hacen eso, ofrecen as soluciones muy sencillas para problemas complejos. Y claro, eso fascina a mucha gente. Y la gente de izquierda progresista, por otro lado, dijo, bueno, este tío no va a avanzar. Bueno, Chile no será capaz de voltar a un idiota desse que mente de esta manera, que hace una campaña de odio de esta manera. Bueno, sí es posible. Sí es posible. Entonces, aviso a vosotros, Chile tiene que estar unida para salvar la democracia, porque la democracia se morre de esta manera, com mentirosos como esse que manipula ao medo e as inseguridades da gente. E sim, estamos vivendo um momento de inseguridade e momentos de cambios, não? Claro. Cambio, como dijo, muito profundo, tecnológicos. A pandemia nos ha posto em uma situação muito delicada, pero, claro, teremos medo, teremos inseguridade, mas não é certo crer que o problema está em los imigrantes, que o problema está em las mulheres feministas, que o problema está em la comunidade LGBTI. Não, a solução não está em sacar direito dessa gente. A solução não está em cerrar as fronteiras a los imigrantes. A solução está em oferecer um estado de bem-estar social. A solução está em tajar as grandes fortunas, não? A segurança está em enfrentar os mentirosos, a acreditar na ciência, não nesse tipo de ódio. E, claro, a extrema-direita está disposta a tudo, pelo menos em Brasil. Assassinaram a Marielle Franco com 13 tiros. Marielle recebeu uma rajada de metralhadora com 13 tiros que atingiram seu rosto, que deformaram seu rosto. Junto com ela, morreu a Anderson, que era, para a extrema-direita, um efeito colateral, porque queriam matar a Marielle para dar uma señal a toda a esquerda. A extrema-direita foi capaz de, claro, arrestar a Lula por um ano e a mover contra Lula uma campanha de lawfare, utilizando as leis contra Lula, através de um juiz corrupto. A extrema-direita me puso na situação de me mandar embora do país porque deteriorou todos os espaços onde eu poderia atuar com segurança. Então, digo a Chile que has vivido um passado tenebroso com Pinochet, não te fies em um tipo como Cast. A democracia está ameaçada. A liberdade de expressão estará ameaçada. A liberdade política estará ameaçada e, sobretudo, as minorias estarão ameaçadas. Então, não creem, sobretudo o campo progressista, que as coisas malas não vão se passar caso esse tio vença, porque creio que não vai vencer, quero crer que não vai vencer.
Claro, Bueno, porque no sé si me hice les dan entender. cierto, se entiende perfecto, Jan. Aquí, de hecho, nos escriben y nos dicen que los años en que la She estuvo muy en auge en Chile nos dieron la capacidad de entender el portuñol de muy buena manera. Así que no te preocupes, se entiende muy bien lo que estás diciendo. ¿Hassan? Sí, hola John. Muchas gracias por el mensaje de esperanza y también la advertencia sobre lo que podría pasar. En Chile hay mucha gente que sí está con susto por el riesgo de un futuro gobierno de José Antonio Kast. Y lo que has descrito hasta ahora es el riesgo de las redes sociales. Y eso ya lo tenemos. Tenemos una campaña de desinformación, de mentiras, de calumnias en redes sociales que está llegando a los medios de comunicación masivos. Lo que podría pasar con un gobierno de Kast, como pasó con Bolsonaro, es que se mete también el Estado. Te quería preguntar, ¿qué pasa cuando esta ultraderecha que moviliza desde las redes sociales llega al Estado? ¿Qué cosas adicionales puede hacer teniendo el gobierno? Bueno, la primera cosa es afectar la libertad de prensa, ¿no? Porque la prensa ahora, en este momento, puede flertar con esta desinformación. Eso sí pasó en Brasil, ¿no? La mayoría de los vehículos de comunicación, de los órganos de comunicación comerciales, flertaron con la desinformación. No desmentiram las mentiras, não foram muito honestos intelectualmente, não desmascararam a Bolsonaro porque havia, claro, um interesse de parte da classe dominante em la eleição de Bolsonaro. E os meios sociais, os meios de comunicação em Brasil, pertencem a uma parte da classe dominante. Então, eles, digamos, adocicaram a imagem de Bolsonaro, não? E quando Bolsonaro venceu as eleições, a primeira coisa que hizo foi atacar a prensa. Atacar a prensa por todos os meios que teria, não? Que tendria. Em termos financeiros, ou seja, cortou o investimento estatal de propaganda en los medios de comunicación y empezó a atacar a los periodistas. Claro, porque los periodistas son empleados, son obreros, son trabajadores, ¿no? Aunque algunos periodistas se comporten como si fueran los dueños de los medios, son empleados. Entonces, como empleados, empezaron a sufrir el ataque del Estado, ¿no? La persecución del Estado contra su trabajo, sobre todo durante la pandemia, la primera ola de la pandemia, los periodistas fueron demasiadamente atacados por el gobierno Bolsonaro. Y el gobierno Bolsonaro creó una estructura paralela de comunicación que desinformaba y desinforma todo el tiempo, concorriendo con la propia prensa, llevando la prensa al descrédito. Entonces, ese es lo que pasa. Segundo, es que la extrema derecha usará la estructura estatal para perseguir la oposición política. Claro, porque la extrema derecha no quiere la oposición política, no quiere la crítica política, ¿no? La extrema derecha quiere construir, claro, una paz de cementerios, ¿no? La paz de cemiterio es una paz sin voz de la izquierda o la oposición. Mientras la izquierda, cuando gobierna, siempre garantiza el derecho a la derecha tener voz, la derecha y la extrema derecha actúa de manera a quitar la voz de la izquierda y de los progresistas. Habrá ataque a las minorías y a los movimientos sociales, ¿no? Sobre todo a los grupos feministas, a los grupos LGBTI, seguramente, y en Chile, si hay una organización de movimientos indígenas negros, será atacado, ¿no? Porque la extrema derecha es supremacista blanca, cree en la supremacía blanca. Es misógina y machista. Cree que la mujer debe estar en casa, no ocupando espacios que pueda concorrer con los hombres. Es homofóbica y transfóbica. Es negacionista, es antiecológica, es capitalista salvaje, ¿no? No cree siquiera en un capitalismo que
proteja, un capitalismo que proteja mínimamente al medio ambiente. Eso es la extrema derecha. Y la extrema derecha es contracultura. Entonces los artistas se quedarán amenazados. En Brasil, cuando Bolsonaro venció las elecciones, acabó con el Ministerio de la Cultura. Acabó. Lo convirtió en una Secretaría de Cultura que empezó a promocionar una estética nazi. Y cuando digo eso, no estoy haciendo broma. El secretario de Cultura se puso, hizo un vídeo en que reproducía el discurso de Goebbels, tal y cual, cambiando solamente algunas palabras, y al fondo había una ópera de Wagner, que era la ópera preferida de Hitler. Wow. O sea, estamos lidando con un neonazismo en Latinoamérica. No podemos dejar que eso se pase. Están escribiendo en nuestras redes sociales, te están mandando saludos, Jan. Esme Berto dice, qué excelente testimonio. El Pato dice, suena calcado a lo que está pasando en Chile. Te mandan muchos también dibujos muy bonitos. Y Gloria Galvez dice, Hernán Salinas dice, qué gran invitado y su español es muy claro, para que te quedes tranquilo. Y José Galás dice, educación ciudadana solo en la voz de los que sobran, bravo. Algunas activistas quisieron hacerte algunas preguntas, Jan, y vamos a partir por Marcela Riquelme, quien es diputada electa. Ella pertenece a la nueva bancada disidente de las disidencias sexuales, es una mujer lesbiana y te hizo una pregunta. Acá está Marcela Riquelme haciéndole una pregunta a Jan Willis. Hola Jan, bienvenido a Chile. Es un honor para mí poder dirigirme a ti, dirigirte estas palabras, sabiendo la tremenda lucha que tú, así como Mariel Franco, dieron en Brasil, y este exilio al que has tenido que optar en España para proteger tu vida. Empatizamos con todo lo que sientes ahora. Estamos a puertas de dos posibilidades de gobierno, y una de esas posibilidades es un gobierno de ultraderecha, fascista. Estamos con miedo, estamos preocupados, las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, con mayor razón. Mi pregunta es, no solo frente a esto, sino frente a un Congreso que va a estar equiparado en sus fuerzas. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo se puede negociar con la ultraderecha? ¿O tenemos que postergar nuestros sueños por 4 años más? ¿Qué nos puedes decir de eso? Gracias. No sé si la escuchaste, Jan, pero Marcela te pregunta... La pregunta, porque estaba Hola, el Jan. vídeo se quedó sin Bienvenido audio. a Chile. Si puedes reproducir, para mí sería Sí, bueno. te cuento de todas formas, después te la podemos mandar para que tú conozcas a Marcela, es una electa diputada. Ella además es diputada por una zona que es una zona campesina, una zona rural, de mucha, que en general ha sido muy de derecha, ¿no? Entonces ella te pregunta, dice, como estamos ante estas dos posibilidades, una que es, ¿no es cierto?, la que tiene que ver con los cambios y transformaciones que creemos necesita nuestro país, y otra que tiene que ver con algo muy similar a Bolsonaro. Entonces ella pregunta y te dice, ¿cómo se negocia con la ultraderecha? Ya entrando en la arena política, en el Congreso, ¿se puede hacer? ¿Se puede negociar con ellos? ¿Se puede gobernar con ellos en el poder? Bueno, es muy difícil negociar con la extrema derecha, porque la extrema derecha en general no está dispuesta al diálogo, ¿no? La extrema derecha es como una infección en los parlamentos y casi siempre, como dice, infecciona al discurso público, ¿no? El peligro de la extrema derecha cuando logra asientos, sillas en los parlamentos, es que contamina todo el discurso público con su odio y sus mentiras. Entonces, no es que nosotros no queremos dialogar con la extrema derecha, es que la extrema derecha no negocia, no dialoga y actúa por medio de la mentira y sobre todo de la agresión, del insulto. Entonces, ahora en casi todos los parlamentos se ve una especie de pérdida de la liturgia de los parlamentos, de un cierto respeto
mientras se habla y se discute en los parlamentos. Porque la extrema derecha va a la tribuna y empieza a decir insultos, improperios y a interrumpir a las mujeres, sobre todo a las mujeres cuando hablan, a las minorías. Entonces, no es que nosotros no queremos hablar con ellos no quieren hablar, ¿no? Y también la extrema derecha hace con que la derecha, que debería se comportar de manera democrática, empiece a pender, a caer a la extrema derecha, porque la extrema derecha empieza a sacar votos de la derecha y la derecha entonces para mantener esos votos va radicalizando su discurso. Entonces, parlamentarios de derecha que antes, por ejemplo, no tenía problema con la legalización del aborto, empieza a hacer un discurso contra la legalización del aborto, utilizando las mentiras de la extrema derecha porque no quiere perder voto. Entonces, la extrema derecha es una especie de infección. Contudo, claro, la democracia, esa es la gran contradicción, el gran paradoja, la gran paradoja de la democracia, que es cómo ser tolerante con los intolerantes, ¿no? Porque ellos son intolerantes y nosotros demócratas tenemos que mantener un nivel de tolerancia, incluso de soportar esos discursos, ¿no? De no quitar la voz de quien profere esos discursos. Pero hay un límite para todo eso, ¿no? Si la extrema derecha está, ¿cómo decir?, convocando a la gente contra una minoría, el principio mismo de la democracia está amenazado. Porque la democracia no es la voluntad, las ganas de la mayoría, la voluntad ni las ganas de las mayorías. La democracia es la protección de las minorías. Porque, por ejemplo, en una democracia, una mayoría no puede decidir a masacrar a una minoría étnica. La democracia no puede decidir, bueno, vamos a matar todos los indígenas, como Hitler decidió en Alemania, ¿no? Vamos a proponer una solución final. Vamos a matar a todos los judíos, a todos los gitanos, a todos los homosexuales y a todos los comunistas y a todos los discapacitados. Son todos en el pensamiento nazista, ¿no? El pensamiento nazi lo trataban como basura. Entonces decidieron matarlos en las cámaras de gas y en los campos de concentración, los pelotones de fusilamientos. Eso no es democracia. Entonces la democracia se caracteriza por la protección de las minorías contra, claro, las arbitrariedades de las mayorías. Por eso digo, nós temos uma tarefa muito difícil, que é, claro, lidar com esse discurso público da extrema-direita, sem, todavia, nos convertermos em los monstros que são eles. O grande desafio de nós está em manter nossa humanidade a qualquer custo, mientras lidamos com monstros. Não podemos nos converter em monstros. Por isso, nosso discurso há que ser sempre pedagógico, sobretudo o discurso de nós minorias, não? Tenemos lesbianas, gays, trans, las personas negras, tenemos que ser pedagógicos porque hay una transformación. Perdona, ha salido mi batería, está Pero caído. Todavía estamos viendo perfecto. Hay un cambio del mundo y tenemos que perceber que este cambio, claro, está afectando a la gente. Y para lidarmos con estos cambios tenemos que ser pedagógicos sin todavía sermos tolerantes com a violência e com o ódio que ameaça a vida. Isso não podemos ser tolerantes. E sobretudo, as instituições democráticas têm que operar neste momento. Não? Claro, porque as mídias sociais estão fora de controle, mas fora de las mídias sociais, há instâncias da democracia que há que poner algum controle às mídias sociais, não? Ao discurso de ódio nas mídias sociais. E, desde nossa parte, temos que entender que muitas vezes os ataques a nossos perfis nas mídias sociais não são ataques hechos por pessoas, são ataques hechos por robôs, por perfis de inteligência artificial que não são humanos. E, portanto, não serão afetados por nossos discursos, por nossas explicações. Claro. Por isso que digo que não podemos nos poner em pânico se nosso perfil é atacado
con muchos mensajes de odio. Primera cosa, no nos ponemos en pánico. La mayoría no es gente. Aconsejo a silenciar esos perfiles, a poner en circulación el desmentido y a accionar todas las instituciones que puedan hacer algún tipo de justicia. Perfecto. Están todos muy atentos a justamente estas recomendaciones tuyas, Jan. Les han gustado muchísimo. Y te quiero dejar ahora con Isabel Amor. Ella es presidenta de la Fundación Iguales, que es una de las de los movimientos sociales que se la ha jugado por los derechos civiles de las personas LGBTIQ+. Aquí está Isabel Amor, entonces, presidenta de la Fundación Iguales. Isabel Amor, soy directora ejecutiva de Fundación Iguales, activista por los derechos humanos y particularmente por los derechos de las diversidades sexuales y de género. Y quisiera hacer... Mi nombre es Isabel Amor, soy directora ejecutiva de Fundación Iguales, activista por los derechos humanos y particularmente por los derechos de las diversidades sexuales y de género. Y quisiera hacer una pregunta, quisiera que nos contaras un poco más sobre la experiencia una vez que gana Bolsonaro, particularmente porque en nuestra experiencia, en lo que hemos visto, la violencia hacia las personas de la diversidad. Hola, mi nombre es Isabel Amor, soy directora ejecutiva de Fundación Iguales, activista por los derechos humanos y particularmente por los derechos de las diversidades sexuales y de género. Y quisiera hacer una pregunta, quisiera que nos contaras un poco más sobre la experiencia una vez que gana Bolsonaro, particularmente porque en nuestra experiencia, en lo que hemos visto, la violencia hacia las personas de la diversidad sexual y de género, por lo menos en Internet, ha crecido de manera sustantiva en los últimos meses con la ganada en la primera vuelta por parte de José Antonio Kast. Esto yo tiendo a creer que es porque su discurso alberga discurso de odio y me da mucho miedo que esto se traslade al mundo real, ¿no? También sabemos que cuando ganó Trump, tanto para las personas homosexuales y de la diversidad de género, pero también para las personas que son judías, por ejemplo, la violencia aumentó muchísimo. Hay curvas muy marcadas de ascenso y eso nos preocupa súper harto porque finalmente estamos hablando del día a día de una población que no somos solo nosotros, nosotras, sino que también todas las personas que nos rodean, que nos quieren y que no son necesariamente parte de la comunidad. Finalmente, no sé si la escuchaste, Jan, al final. No escuché. Bueno, Isabela, perdona, porque creo que hay un problema técnico con Me disculpo por ese problema técnico, Skype. pero básicamente ella te pregunta si puedes contar tu experiencia, en realidad te pide, desde que Bolsonaro fue elegido, porque lo que nosotros hemos visto, que ya que Kast ganó en la primera vuelta, ha aumentado muchísimo la violencia a través de las redes sociales hacia la comunidad LGBTIQ+, y todos, y esto afecta a todas, todes quienes nos quieren, nos están alrededor nuestro, ¿no? A nuestras familias, a nuestros amigos, amigas. Entonces ella te pregunta eso, si puedes contar cómo fue tu experiencia cuando Bolsonaro fue elegido. Bueno, quiero agradecer a Marcela y a Isabela a las dos que me enviaron preguntas. Perdona porque el problema técnico no me permitió, pero las dos preguntas son muy buenas. Bueno, yo voy a decir una cosa a vosotros. La homofobia fue la principal emoción política, el principal odio, la principal manifestación de odio que es responsable por la victoria de Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro no habría sido elegido si su campaña no hubiera manipulado la homofobia de manera que manipuló. Y esta campaña de odio y de mentira
por ejemplo, había dos mentiras principales en la campaña de Bolsonaro, ¿no? Las dos mentiras se relacionaban con la comunidad LGBTI. La primera decía que si caso el PT, el Partido de los Trabajadores, venciera las elecciones, iba a las creches, no sé si cómo se habla creche en castellano, pero las escuelas para niños muy pequeños recibirían a un biberón con un penis de la punta, ¿no? Un biberón cuya punta era un penis. Y en portugués decíamos mamadera de piroca, ¿no? Ellos decían. Y esta mentira, esta fake news, era un vídeo que un tipo bolsonarista lo hizo, pegó a un de esos pines que se vende en sex shop, puso en el biberón, filmó y decía, bueno, mira, que sus niños que va a pasar con sus niños en las creches, en las pequeñas escuelas, ¿no? Este vídeo, esta primera mentira, y la segunda mentira era el kit gay, ¿no? La idea de que las escuelas deberían recibir un material didáctico que iba a enseñar a los adolescentes a ser homosexuales. Entonces, estas dos mentiras, largamente compartilladas, con mucha plata, había como una red de financiación subterránea que envolvía a empresarios, creo que eso está se pasando en Chile también, a empresarios que subterráneamente están poniendo plata nesta campaña de odio e impulsando las mentiras a través de las mídias sociales. Entonces, eso despertó en la gente una especie de pánico moral. Incluso los padres y madres de lesbianas y gays y personas trans fueron infectadas por esa mentira. Entonces, hay muchos padres y madres de lesbianas y gays que tienen un sentimiento de culpa en relación a sus hijos, ¿no? Padres y madres de lesbianas y gays y de personas trans piensan, bueno, aún piensan así, lamentablemente. Mi hijo es gay porque yo no lo eduqué bien. Yo tengo una culpa de mi hijo ser gay. Yo acepto mi hijo a pesar de su homosexualidad. Yo acepto mi hija a pesar de su homosexualidad. Entonces, esos padres y madres tenían una fantasía inconsciente de que si votasen en un tipo como Bolsonaro, irían impedir que no futuro surgiesen nuevos gays y lesbianas. Es un movimiento inconsciente. La homofobia es un sentimiento, sobre todo, inconsciente en la gente. La homofobia es la gran unanimidad. Hay homofobia en la clase alta, en la clase baja. Hay homofobia en la derecha, hay homofobia en la izquierda. Hay homofobia en el centro. La homofobia, sobre todo en países cristianos, como los países de Latinoamérica, la homofobia es la gran unanimidad. Por eso la extrema derecha concentra su mentira al principio en la comunidad LGBTI, porque es la manera de unir a la gente en el mismo odio, en el mismo miedo, en el mismo pánico, ¿no? Hay personas de izquierda que no está bien resolvida con el tema de la sexualidad y género, ¿no? Mira, en la izquierda. Imagínate ahora en la derecha, en la gente obrera, vecina, ¿no? Entonces, por eso, hay que poner ojo nesta campaña de odio que vira a los homosexuales. Y yo viví eso en mi piel, porque, claro, yo fui convertido, porque yo era un activista LGBTI, un defensor de los derechos humanos. Yo soy un hombre mestizo, mi padre era un hombre negro, mi madre es una mujer blanca. Yo vengo de las camadas más pobres de la población, ¿no? A los 2 años yo estaba en las calles vendiendo, por tanto no pertenezco a las clases dominantes, al contrario. Yo tengo un repertorio y una formación cultural, o sea, yo representaba una amenaza a los objetivos de la extrema derecha. Pero el hecho de que soy un hombre gay asumido fue utilizado contra mí. Entonces, la gente que no tenía motivo para me odiar, empezaron a me odiar, encontraron en la mentira una excusa para me odiar. Había mucha gente que sabía que o que circulaba a mi respeito era mentira, pero pensaba, bueno, yo pienso que es mentira, pero ese chico es demasiado arrogante.
este chico es un gay que no está en la peluquería cortando los pelos de las mujeres. Este gay está en el Parlamento. Y el Parlamento no es lugar para gay, no es sitio para gay. Así que sí, lo odio por eso también. Y es de esa manera la gente iba siendo convencida a me odiar y, claro, no había espacio donde iba en 2018 donde yo no era insultado, donde yo no era amenazado. Yo cogía un taxi y el taxista prometía que de 2019 yo no pasaría, que me quedaría muerto, ¿no? Que si Bolsonaro vencesse las elecciones, yo sería asesinado como Marielle fue asesinado. Además, es importante decir aquí que 4 horas después del asesinato de Marielle, 4 horas después, la extrema derecha puso en circulación mentiras contra Marielle Franco, mentiras que buscaban justificar su asesinato. O sea, la extrema derecha no tiene escrúpulo y, claro, por eso, por esa violencia que estaba viviendo, yo fui obligado al exilio. Porque, claro, no sobrevivería en el Brasil, ¿no? Algún fanático ligado a las iglesias evangelistas o sicarios ligados a las milicias o cualquiera podría me matar. Entonces, por eso estoy en el exilio, ¿no? Y claro, no vos fíen, no vosotros, pone ojos, porque si este tipo vence las elecciones, la disidencia política, no solamente la disidencia sexual, sino la disidencia política empezará a ser perseguida de manera muy violenta, ¿no? Porque esta violencia que se pasa ahora en las medias sociales, sairá de las medias sociales y se concretizará en la vida, como se pasa en Brasil. Brasil colecciona muchos casos de violencia y de brutalidad, no solamente de fanáticos, sino de la propia policía, ¿no? Que la policía empieza a ser infectada por ese discurso y utilizar la fuerza y las armas contra la gente. Y acá en Chile... Por eso hay que tener ojos. Sí, y acá en Chile peor aún porque las policías ya están fanaticadas, son fanáticos de tiene una Pinochet. cultura de ultraderecha. Exacto, hay una desde su formación. Exactamente, entonces es muy complejo lo que tú estás relatando y cómo las personas comunes se van empapando de estos discursos. Jan, te queremos agradecer estar esta mañana en La Voz de los que Sobran y queremos escuchar un mensaje final tuyo para que este domingo 19 de diciembre, chilenas, chilenos, chilenes, salgamos a las calles y vayamos a votar y elijamos por qué estilo de vida queremos optar. Bueno, que digo es que piensen que la democracia tiene mucho problema, pero no hay ninguna otra forma de gobierno, no hay ningún otro sistema mejor que la democracia, ¿no? Entonces, tenemos que votar en alguien que cree en la democracia, en alguien que garantice un estado de bienestar social a sus hijos, a las personas que se quedarán aquí, ¿no? Piensa en tu liberdad, piensa en las cosas que tú gostas de hacer y que tú quieres preservar, ¿no? En términos, claro, no solamente digo de placer, pero de convivencia. Así que da un voto pensando en la democracia, pensando en la convivencia de los diferentes, pensando que la diversidad es lo mejor de nosotros seres humanos, ¿no? Que nosotros tenemos derecho a la libertad y el otro también, que la vida nos es cara, no es maravillosa, no es importante, pero también es importante para nosotros. Y, portanto, un candidato que vocaliza un sentimiento de odio contra quien quiera não é um bom candidato para governar um país. E, sobretudo, um candidato que recupera a um passado tão recente de brutalidade, torturas e violência, não é um bom candidato para o país. Então, domingo, votem por la democracia, votem por la diversidade, votem por las minorias, votem por la naturaleza, votem por el futuro. Es isso. Muchas gracias. Jan Willis, periodista, activista LGBTIQ+, y exdiputado de Brasil. Te queremos mucho. Muchas gracias por esto. Dante dice un lujo de entrevistados. Saludos y un gran abrazo, por favor, para Jan. Y Marisol Litves Espinosa y Ruth Riquel me dicen que van a compartir la entrevista en todas sus redes sociales
para informar también a aquellos que no nos estaban viendo. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. niños. Pido disculpas una vez más por mi portuñol, pero espero que te haya quedado todo muy claro. Quedó muy, muy, muy claro. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Jan. Chao, chao. Beijo. Chao.